Bueno, nos encontramos ya con la última parte que les había comentado, la quinta sección, vaya, en relación al sistema de refrigeración. Ya habíamos mencionado en los videos anteriores lo referente a las cuatro principales partes de un sistema de refrigeración mecánico, que es el compresor, condensador, el dispositivo de medición, que en este caso era un tubo capilar, y el evaporador. Pero vamos a mencionar ahora un quinto elemento, vaya, que es indispensable obviamente para el funcionamiento de los refrigeradores, que es lo concerniente al control eléctrico o alimentación eléctrica. Aquí tenemos básicamente lo que son las conexiones, una clavija, una toma normal en este caso, como el refrigerador es de 115 volts, una clavija normal. Aquí vemos solamente un pequeño detalle, ¿verdad?, de que una de las malas prácticas que se suelen llevar a cabo de repente es, por cuestión de tener tomacorrientes que disponen solamente de clavijas sencillas que no están polarizadas, por el inconveniente de poderlas conectar, lo que la gente tiende a hacer malamente es quitar las conexiones a tierra, que van en esta parte de aquí. Entonces, por cuestiones de seguridad, pues recuerden que siempre es conveniente tenerlos, cualquier aparato o herramienta electrodoméstica, con conexión a tierra. Pero bueno, vamos a ver a grandes rasgos lo que viene siendo el sistema de alimentación eléctrica y los dispositivos de control. En este caso, pues no contamos con el compresor instalado. Tenemos las dos terminales, una identificada como el común o blanco, que por estandarización se identifica al hilo conductor del neutro o del común con el color blanco, y tenemos el otro cable eléctrico, en este caso de color gris, que es el que va a llevar la línea o la fase. Aquí tenemos un conjunto de conectores. Ahorita vamos a detallarlo un poquito más en lo que es la parte de la caja de conexiones, en donde se encuentra el termostato dentro del refrigerador, pero es para ir identificando cómo van a ir conectados. Entonces, al refrigerador van a entrar 4 cables que estamos viendo aquí. Uno que es el que va conectado directamente a la tierra, que es a la carcasa o al chasis del refrigerador, y 3 cables más, que es el blanco, que se encontraba puenteado, el que tenemos libre aquí, un cable amarillo y el cable gris. En esta parte de acá tenemos la extensión eléctrica identificada. En este caso tenemos una con franjas blancas, que es precisamente para identificar cuál es el neutro y cuál es la fase. Recuerden que en el caso de los sistemas monofásicos de corriente alterna, pues esto es relativo, porque no podemos distinguir plenamente, a diferencia de la corriente directa, vaya, un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Entonces, pero de todos modos, si tenemos posibilidad de identificar cuál es el común y cuál es la fase, pues nos va a servir para saber qué extremo conectará a cada cual. Entonces aquí tenemos las conexiones, como les decía. Tenemos básicamente la alimentación eléctrica, que es un cable dúplex, consta de un cable negro completamente, el cable marcado, y al centro la conexión a tierra, que es el cable verde. De aquí tenemos el cable negro, que vamos a identificar como la fase, va conectado al cable amarillo. Ahorita vamos a ver cómo se conecta en la parte de adentro. Tenemos el cable gris, que va conectado directamente al cable gris que va al compresor, y por último tenemos el cable blanco, que va conectado a la otra parte del compresor, pero que se conecta al cable de la extensión o de alimentación eléctrica, identificado con la franja blanca, ¿sí?, que vamos a identificar como el neutro. Entonces este neutro va al compresor directo y va puenteado también a lo que es el cable que entra a la caja de conexiones dentro del refrigerador. Entonces vamos para aquella parte. Por cuestiones prácticas, pues yo ya me adelanté un poquito. Aquí se encontraba colocado el dispositivo de control que vamos a tener, vaya, de control eléctrico, que en este caso es específicamente el termostato.
Aquí tenemos la perilla en donde vamos a controlar o regular dependiendo de la temperatura que deseemos. Aquí lo prendemos, lo apagamos y tenemos un botón pulsador que es un interruptor de seguridad. Bueno, vamos a ver cuáles son los componentes. Dentro de la caja de conexiones vamos a encontrar lo que es el termostato, que es este dispositivo de aquí, que es el que va a accionar o va a desactivar el funcionamiento del compresor. Si se fijan, de los cables que venían de la parte trasera del refrigerador, habíamos dicho que iban a entrar 4 cables, que es el cable verde de la conexión a tierra, el cable blanco que venía directamente al compresor y se puenteaba a lo que era el neutro de la alimentación eléctrica, el cable amarillo que iba conectado directamente con la fase de la alimentación eléctrica, y este cable gris que se conectaba al compresor, ¿sí? Iba directamente al compresor. Entonces, ¿cómo es las conexiones de esos cables a los dispositivos o a los componentes que tenemos aquí adentro? Bueno, básicamente tenemos que al termostato van conectados 3 cables. Uno de los cables es este cable verde que tenemos en la parte de arriba, que es la conexión a tierra. ¿Sí? Esa conexión a tierra es directamente al chasis o al cuerpo del termostato, y tenemos 2 conexiones en la parte de abajo. Una que es el cable amarillo, se puentea. El cable amarillo, recuerden que venía conectado directamente de la fase de alimentación, y aquí se puentea una vez más. Una de las terminales se conecta a lo que es este botón pulsador que tenemos aquí, que es el que va a accionar cada vez que abramos o cerramos la puerta del refrigerador, ¿sí? En este caso, este es un interruptor que cada vez que abramos la puerta, pues va a accionar un foquito que va a ayudarnos a que se ilumine el refrigerador. Entonces, este es un contacto normalmente cerrado, que cuando yo lo activo, cuando yo presiono el botón, abro el circuito e interrumpe de manera lógica la circulación de voltaje que alimenta el socket, que ahorita voy a quitar por ahí. Obviamente, cuando se abre la puerta, el botón se bota el embolito por medio de un resorte, y esto propicia que el interruptor se cierre y ya se pueda dar, se cierre el circuito de alimentación eléctrica. Yo voy a quitar el socket para que lo vean de manera más directa. Ahí va el foquito. Bueno, si se fijan en el socket, ya que lo quité de aquí, llegan 2 cables, un cable blanco y un cable café. El cable café es precisamente el que vamos a estar con el que vamos a cerrar el circuito que viene directamente del cable amarillo. Cuando se cierra el botón o se cierra la puerta, que se activa este botón pulsador, el circuito se abre, como les había dicho. Al abrir la puerta, el circuito se cierra y va a permitir que esta alimentación, esta línea, que en este caso es un cable amarillo, al estar cerrado este interruptor, permite que haya circulación hacia el cable café. Entonces este cable café va directamente al socket, ¿sí? Ahora bien, del socket sale un cable blanco que está puenteado directamente al cable del neutro que venía de la parte trasera del compresor. Entonces, si ya tenemos el neutro aquí de manera directa, al momento de cerrar el circuito y meterle por aquí la alimentación, pues ya vamos a hacer que automáticamente se encienda nuestro foco. Ahora bien, ¿cómo funciona el termostato? Bueno, el termostato es un sensor de temperatura, obviamente, aquí lo vamos a ir siguiendo. Este sensor de temperatura va a ir conectado a lo que es, aquí lo vemos, el evaporador. Dependiendo de la temperatura que nosotros seleccionemos, este sensor nos va a detectar esa temperatura, y este es el que va a permitir que corte en determinado momento del funcionamiento, ¿sí?
¿sí? Cuando se llegue a la temperatura que tenemos programada o para el cual está calibrado, el interruptor se va a abrir o se va a cerrar, permitiendo que el compresor funcione o se detenga temporalmente. Entonces, al termostato llega la alimentación de la fase, que es el cable amarillo, y a la salida está el cable gris que iba conectado directamente al compresor, es lo que les decía. Cuando se consiga la temperatura de operación que estamos seleccionando por medio de la perilla de acá, vamos a activar o desactivar el compresor, es decir, por el cable amarillo entra el voltaje al mandar la señal yo, al activar el interruptor. Si la temperatura a la que está calibrado el sensor del termostato no hemos llegado todavía, entonces el termostato va a cerrar el circuito. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que va a permitir que por aquí salga el voltaje. Sale voltaje y esto me va a alimentar directamente el compresor, que es lo que lo va a hacer funcionar. ¿Qué es lo que pasa cuando se llega a la temperatura deseada? Es decir, si yo lo tengo calibrado, no sé, para que me dé o me trabaje una temperatura de 0 grados centígrados, si yo tengo una temperatura de 10 grados, el circuito va a estar cerrado y me va a estar permitiendo que salga alimentación eléctrica por este cable gris, que va directamente al compresor. Pero una vez que yo llegue a los 0 grados centígrados, que es la temperatura que en este caso les estoy poniendo como ejemplo, el termostato se va a abrir, abre el circuito y corta la alimentación eléctrica al compresor, y por consecuencia el compresor se va a detener, ¿sí? Entonces básicamente es el funcionamiento de este dispositivo de control eléctrico. En este caso es únicamente el termostato y el interruptor de la puerta que nos va a ayudar a encender el foco del refrigerador.